Pues buenas tardes nuevamente a todos. Estamos ya por comenzar. Agradecemos mucho su participación. Si ustedes forman parte de algún grupo étnico y sobre todo si están interesados en este caso, gestionar algún tipo de proyecto ante el INPI este año, a continuación el maestro en ciencias Isaí Mendoza y director general de Grupo Inders nos va a compartir pues una guía de manera un poco general para que ustedes conozcan qué tipo de proyectos son los que pueden gestionar ante el INPI y también sepan un poco más de detalles sobre cómo poder acceder a estos proyectos. Así que sin más, los dejamos con el maestro en ciencias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan nuevamente, como cada miércoles, en este espacio de Academia Inders. El día de hoy me da mucho gusto compartir con ustedes este tema denominado ¿Cómo gestionar proyectos productivos ante el INPI en este 2021? Si bien sabemos, los fondos federales se han visto limitados, básicamente las políticas públicas, como lo he mencionado en pláticas anteriores, pues han sufrido un cambio drástico. Sin embargo, nuevamente las instituciones han cambiado sus políticas y para este año tenemos muy buenas noticias. Y una de ellas es que ya autorizaron recursos para el programa, para este programa que es el Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas, del cual les hablaré el día de hoy. Muchos nos preguntamos por qué realizar gestión de proyectos ante fondos federales. Esto no da sentido únicamente a la parte de que si yo quiero realizar un agronegocio o yo quiero gestionar un proyecto, simplemente quiero ser beneficiario. Esto va a atender una respuesta más amplia, va en el sentido social. El artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos menciona que es obligación de la nación fomentar el desarrollo rural bajo un sentido social. Es decir, que esta gestión se realice en ambas partes en beneficio de la parte social. También la parte económica. Tenemos que buscar el crecimiento y desarrollo económico de las familias y también mejorar las economías locales. Y por último, que todas las acciones y proyectos que se lleven a cabo se permitan bajo un enfoque ambientalmente sostenible para resarcir las acciones, para resarcir los efectos del cambio climático mediante acciones de mitigación y compensación. De ahí que estemos el día de hoy para platicar sobre este programa. Ahora, yo quiero hablarles y partir de ¿qué es y cuál es el ciclo de un proyecto? Un proyecto básicamente es un esfuerzo temporal que nosotros llevamos a cabo para lograr obtener un producto, brindar un servicio o obtener algo. Y básicamente el ciclo de un proyecto parte de generar ideas, identificar un área de oportunidad. Muchos de los que nos encontramos dentro de un ambiente, dentro de un ecosistema, vemos muchas oportunidades. Sin embargo, empezamos con las alternativas de generar ideas. Es decir, tenemos que ver qué es más viable que se pueda desarrollar, implementar en un sitio. Por ejemplo, esta primera parte, que es la idea del proyecto, es la parte base, es la línea base de a donde vamos a partir y a donde vamos a poder definir el rumbo, ¿no? En este caso, si yo me encuentro en un bosque de niebla, tengo una idea de proyecto, por ejemplo, realizar ecoturismo, establecer un cultivo de vainilla, poder desarrollarme en la cadena de café. Con todas estas condiciones, tengo que generar ideas para mi proyecto, porque aquí tengo que contemplar todos los recursos que se necesitan para iniciar, desarrollar, continuar e implementar, pero también las condiciones sociales, ambientales y económicas, que regularmente
en algunos casos, muchos de los proyectos fracasan precisamente porque no hay un equilibrio en estos tres aspectos. Este es un triángulo que nos permite darle solidez a toda idea de proyecto que nosotros queramos arrancar. Entonces, que nos quede claro que la idea de proyecto es lo más importante antes de iniciar un proyecto, ¿sí? Posteriormente, ya que tenemos bien definida nuestra idea de proyecto, nos pasamos a la parte de la formulación del proyecto. Esta formulación engloba la parte técnica, una propuesta técnica, una evaluación económica, social, económica, de lo visto anteriormente en la idea. Ahora vamos a evaluarla técnicamente. Y esto tiene que ser no necesariamente con un técnico especialista, también puede ser con alguien que tenga experiencia o que logre comprender las líneas del juego. Básicamente, todos los programas federales y todas las acciones que se quieran llevar a cabo se parten de unas reglas de operación. Así como cuando jugamos un deporte, cuando jugamos un partido de fútbol, de básquetbol, hay reglas del juego. Lo mismo existen en estos programas y se llaman reglas de operación. Estas reglas de operación tiene que ir acompañada de una propuesta técnica, de un expediente, el cual sustente, argumente y garantice me identifique yo como beneficiario, como líder del proyecto y también identifique todos los recursos que necesito proveer para el trámite de este proyecto. Y esta evaluación y esta formulación pues tiene que darse en un proceso ya de vinculación entre el gestor y la institución en donde nosotros tenemos o queremos llevar a cabo este proceso de gestión del proyecto. Posteriormente, que es la parte que vamos a hablar hoy, de la formulación del proyecto, las oportunidades. Una vez que el proyecto sale, viene la parte de ejecución. En la parte de ejecución, pues ya vemos la parte del inicio de operaciones, desarrollo de la actividad productiva, la planeación. En esta parte no quiero abundar, no quiero detenerme, pero básicamente este es el ciclo del proyecto. Y este ciclo del proyecto nos va a llevar a la constitución de agroempresa. Una vez que logremos el punto de equilibrio y empecemos a generar ingresos, excedentes económicos, que el proyecto se mantenga solo, que genere empleos y que tenga un crecimiento, y a partir de ese momento podemos escalar a una agroempresa o a una empresa social o una empresa a una agroempresa, el concepto que querramos desarrollar en un proyecto. Ahora, ¿cómo clasificamos los proyectos? Existen muchos tipos de clasificaciones de proyectos, pero para este caso especial, yo quiero hablar de tres clasificaciones. La primera son los proyectos sociales. Los proyectos sociales van encaminados a generar bienestar social y tiene que ver con toda aquella acción que beneficie a las personas, familias y comunidades en un entorno social. Aquí tiene que ver la salud, la seguridad alimentaria, los servicios, la infraestructura social. Básicamente va encaminado hacia el bienestar social. La parte de proyectos productivos está enfocado y está dirigido a generar, a crear, a desarrollar, a buscar generar excedentes económicos, alimentarios, para la subsistencia y crecimiento de los actores que participan en estos proyectos. Por último, haciendo énfasis a lo que vamos a ver hoy, los proyectos ambientales son aquellos que están enfocados precisamente a promover el desarrollo sustentable, el cuidado del medio ambiente, como les decía hace un momento, las acciones de mitigación y compensación al cambio climático. Estos tres tipos de proyectos son de los que hoy les voy a platicar. Ahora, empezamos la plática, hablamos del INPI, pero no sabemos qué es el INPI. El INPI es
el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Anteriormente, el INPI era como conocido, o actualmente todavía es muy conocido por las comunidades, como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. En este cambio de gobierno pasa de ser comisión a Instituto Nacional. Y básicamente esta es la parte de la autoridad del Poder Ejecutivo Federal que trata asuntos relacionados con los pueblos indígenas y afromexicanos, que ahora ya están reconocidos por la Constitución. Y esta parte va a atender no solamente la parte de alcanzar objetivos, sino también de dar seguimiento y evaluar las políticas que lleve a cabo mediante sus programas o acciones. Además del seguimiento que tiene que llevar a cabo para lograr un desarrollo integral y sostenible en el fortalecimiento de las culturas e identidades indígenas. Entrando en materia, dentro del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas existen muchos programas de infraestructura indígena, pero también existen programas que atienden la parte de acciones para el bienestar de los pueblos indígenas. Y precisamente este programa se denomina Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas. Estas acciones se derivan en componentes que hoy hablaremos básicamente de tres. Uno de ellos es la implementación de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Considero muy acertada esta parte por parte del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y de todos aquellos que llevan esta parte, nace de las consultas que se llevaron a cabo en todo el país. Esta parte atiende precisamente a la desigualdad y la aceptación de estos grupos en México. También está la parte del fortalecimiento de las economías indígenas y medio ambiente. De este hablaré más adelante. La promoción del patrimonio cultural, medicina tradicional y la comunicación indígena. Apoyos para construcción y ampliación de infraestructura de servicios básicos y comunicación terrestre. Y por último, promotorías comunitarias. Haciendo un análisis actual, las nuevas reglas de operación atienden no solamente la parte productiva ni la parte de infraestructura. Ahora, las nuevas reglas de operación están involucrando también el aspecto cultural y muy fuerte la parte social. Eso es lo padre de este nuevo cambio en los programas y en las políticas. Ahora, antes de entrar en materia, porque en ocasiones iniciamos esta plática y genera muchas dudas, ¿no? Ya empezamos a hablar de ello, pero antes de entrar en materia, este programa, ¿qué conceptos de apoyo atiende? ¿O cómo puedo impulsar mi proyecto mediante este programa? Básicamente se clasifican en tres. Uno son los activos fijos y son todos aquellos recursos necesarios que tienen que ver con la infraestructura, maquinaria y equipo o herramientas para poder llevar a cabo mi proyecto. Una construcción, por ejemplo, si hablamos de una producción en hidroponía, un activo fijo puede ser un invernadero. Si hablamos de una panadería, hablando de activo fijo, podemos hablar de un horno para pan. Si hablamos de un vivero comunitario, un activo fijo es la infraestructura, el vivero, la malla sombra. Ahora, también nos apoyan con activos diferidos y aquí tiene que hacer referencia a toda la parte de asesoría técnica, acompañamiento, capacitación, certificaciones, giras, expoferias. Todo esto tiene que ver con lo que no se ve, pero te capitaliza en el sentido del crecimiento del proyecto en el que te estés desarrollando. Por último, y muy importante, el capital de trabajo. Lo que tú requieres para llevar a cabo para poder llevar a cabo todo tu proyecto, para obtener un producto
o los recursos que van a ser necesarios transformarse. Y aquí pues entra la materia de trabajo, la materia prima, mano de obra, insumos y materiales. Por ejemplo, si tenemos una engorda de cerdos o una producción de aves para engorda o para huevo, básicamente nuestro capital de trabajo va a ser la mano de obra, pero también el alimento. Ese va a ser nuestro principal capital de trabajo. Si nosotros hablamos de un proyecto, por ejemplo, de un beneficio seco de café, nuestro capital de trabajo va a ser precisamente la materia prima, que es el café, el cual va a ser transformado, va a pasar a la morteadora, de la morteadora a la tostadora, de la tostadora al molino, de ahí al empaque. Entonces, nuestro capital de trabajo es el café, las bolsas, las etiquetas, todo lo que requerimos para obtener un producto. Pasando a la siguiente presentación, quiero hablarles de un componente muy interesante denominado fortalecimiento de las economías indígenas y medio ambiente. En este apartado, hablamos de acciones que tienen que ver con el bienestar. Y aquí básicamente son proyectos con impacto comunitario, ¿sí? Actividades económicas. Por ejemplo, aquí clasificamos algunas. En las reglas de operación vamos a encontrar más, pero el día de hoy yo quiero platicarles de las más, no esenciales, sino de un resumen de todas las reglas de operación. Y una de ellas son proyectos de autosuficiencia alimentaria en comunidades indígenas y afromexicanas. Esto tiene que ver con la producción de hortalizas, maíz, aves de traspatio, ganadería menor, inclusive todo lo que tenga que ver con pequeña escala. Y los montos de apoyo van hasta 30,000 pesos por módulo de producción, el cual se puede integrar por un máximo de 10 beneficiarios, es decir, por un grupo social, por un grupo de trabajo, por una unidad familiar. Si nosotros unimos 10, básicamente estaríamos preparando un proyecto de hasta 300,000 pesos. Ahora, otra modalidad son los proyectos de producción primaria para cadenas de valor. Producción que pertenezca a una cadena de valor regional o comunitaria con enfoque a la generación de ingresos. Aquí ya buscamos no solamente autosuficiencia, aquí ya buscamos ingresos económicos y poder vivir de esta actividad productiva. Y estos apoyos van desde los 150,000 pesos hasta el $500,000 de pesos. Esto, como bien mencionan los montos, tiene que ver con el alcance del proyecto. Es decir, si estás en una comunidad muy pequeña, aislada, marginada, sin vías de comunicación, pues básicamente esto te va a limitar desarrollarte, por lo cual un proyecto de esta índole ya debe de tener mayor sustento, no solamente técnico, también operativo y económico. La parte de proyectos de transformación para cadenas de valor también está a la parte de localidades con experiencia colectiva en la producción, a través de una organización, a través de un grupo de trabajo, o inclusive pasar ya a la comercialización. Por ejemplo, yo tuve y he tenido la experiencia de ejecutar diversos proyectos en diferentes regiones y estados del país, y hemos ido paso a paso, etapa por etapa, a lo largo de más de 6 años, por mencionarles una experiencia en apicultura, que es la parte a la cual pudiéramos aterrizar este año. Buscamos beneficios desde la primera parte, que eran los proyectos de autosuficiencia alimentaria, es decir, apoyos a personas, a familias, después a pequeños grupos de 5 a 10 integrantes, hasta llegar a una infraestructura que involucra más de 150 apicultores. Hoy el reto grande es precisamente entrar a la etapa de comercialización, donde ya requieres una certificación, infraestructura, equipo, canales, todos los procesos de trazabilidad, y para ello es necesario desarrollar un proyecto. Y miren, el INPI te puede apoyar desde 500,000 hasta $1,500,000 de pesos. Entonces,
La verdad es que es una excelente alternativa para poder gestionar un proyecto productivo. Otra de las acciones muy importantes en este programa son los proyectos comunitarios de turismo de naturaleza. La verdad es que a mí me encanta este programa. Desafortunadamente, para poder desarrollar e implementar estos proyectos, pues requieres ya llegar a un nivel de organización, a un nivel de una figura jurídica y a un nivel de un trabajo comunitario, ¿sí? De una empresa comunitaria, de una cooperativa, de una sociedad cooperativa en donde podamos tener orden, crecimiento, futuro. Y básicamente esto está enfocado a el tema de desarrollar un plan de negocios. Hay apoyos para que tú puedas desarrollar tu plan de negocios de un proyecto ecoturístico. Toda la riqueza cultural, natural, diversidad biológica y servicios ecosistémicos nos los brindan y salvaguardan las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos. Entonces, este es un proyecto comunitario que debemos de visualizar y en la cual tenemos que poner mucha atención. Hoy, todos los ingresos del turismo, pues básicamente van enfocados hacia este tipo de servicios. Hoy, derivado de la pandemia, uno busca ya un espacio más privado, un acercamiento con la naturaleza. Entonces, considero muy importante ver este proyecto o estas alternativas como, como urgentes. Una vez que tú pasas por tu plan de negocios, aquí, por ejemplo, el plan de negocios ya lo atiende una empresa, una consultoría o un consultor. Por ello, es necesario meterse a la parte de organización de estos proyectos. La segunda parte que tiene que ver con infraestructura y equipamiento, pues es la parte de construcción, rehabilitación o desarrollo de todos los recursos que se requieran, todos los activos fijos. Y aquí te destinan proyectos, te destinan recursos de hasta 1 millón de pesos. Por último, existe un apoyo de consolidación, que este es un apoyo único para complementar todo lo que ya hiciste, todo lo que ya estuviste desarrollando en estas dos primeras etapas. Y aquí hay un apoyo único de hasta 500,000 pesos. La parte de comercialización de productos artesanales y servicios turísticos es un concepto que ha tenido mucha relevancia y que yo considero que va a seguir teniendo mucha relevancia y mucho crecimiento, así como en su momento lo tuvo y lo tienen los productos orgánicos. También esta parte de todos los productos y servicios que vienen con esta naturaleza son con un valor inmensurable. Y para ello, el INPI también te apoya para participar en expos comerciales, poder difundir, promocionar todos tus productos, ya sean artesanales o servicios turísticos o inclusive agroindustriales. También te apoyan con la parte de estrategia comercial. Miren, yo creo que esta parte es muy importante y quiero que pongan atención. Estrategia comercial. A veces producimos un buen producto, pero no tiene una buena presentación, un buen empaque, y esta parte es atendida hasta 30,000 pesos y está destinado para el diseño de un etiquetado, mejorar el empaque, embalaje, inclusive un estudio de laboratorio que le garantice al consumidor que precisamente es lo que estás ofreciendo. También certificaciones que le den mayor valor económico a tu producto. Y por último, también formulación de manuales o documentos que permitan la estandarización de procesos. Hace 5 años yo tuve la oportunidad de colaborar en un proyecto de estos, en donde lo único, en un grupo de trabajo en la Sierra Norte de Puebla,
producían licor de zarzamora. Y lo único que se tenía que corregir en el proceso era el tono del alcohol y el olor, que era un poquitito intenso. Y básicamente ese problema fue atendido por un proyecto de esta índole. Ahora, muchos de nosotros siempre buscamos querer beneficiarnos por proyectos de $500,000, de $200,000, y omitimos esta parte. Otro de las modalidades es el uso de sellos distintivos, manos indígenas. Esto está dirigido y atiende a todos aquellos que ya fueron beneficiarios de este programa. Esta es una parte muy importante, que son los accesos al crédito para comunidades y empresas indígenas. Hay muchos proyectos exitosos que, más allá de ya ser sometidos a subsidio, porque en años anteriores pues lo han hecho, llega una etapa como se los platiqué en el ciclo del proyecto. Pasó por toda la etapa del proyecto y hoy ya es una empresa de turismo de naturaleza, es una agroempresa o es una empresa tradicional, y ya lo que busca es capital semilla, apalancamiento financiero. Y el INPI funciona como garantía líquida para estas dos dependencias. No quiero abundar mucho en el tema, es algo que también requiere de otro tema específico a tratar, pero también no omitamos esta parte. Promoción del patrimonio cultural, la medicina tradicional y la comunicación indígena. En esta parte, la verdad, a mí se me hace súper interesante, súper padre este tipo de proyectos que tienen que ver con todo el tema de comunicación, producción de programas y cápsulas en radio, por ejemplo, radio y video. Cuando tú te vas a las comunidades, lo que escuchas es la radio. Cuando te vas a un municipio, lo que escuchas es la radio, videos. Entonces, hay proyectos de hasta $200,000. También, si eres escritor, si eres técnico y estás escribiendo un libro y quieres buscar la publicación o inclusive materiales digitales, esta es una buena opción para que tú puedas gestionar un proyecto productivo. O inclusive si eres consultor, puedes brindar capacitaciones, asesoría o investigación sobre comunicación indígena. Entonces, esta parte está muy interesante para todos aquellos que están asentados en una región específica. Proyectos de medicina tradicional para el fomento de la salud comunitaria. La verdad es que considero que aquí tienen un 10 para quien desarrolló esta regla de operación. Este tema en específico, medicina tradicional. Yo creo que está teniendo muy buen enfoque, pero está agarrando mucha fuerza el utilizar, optimizar los recursos naturales disponibles en nuestras comunidades, en nuestro entorno. Siempre han estado, pero se han dejado. Entonces, establecimiento, rehabilitación y equipamiento de espacios para la práctica, enseñanza y ejercicio de la medicina tradicional y promoción de la salud comunitaria. Esta parte, estos proyectos, pues pueden apoyarse hasta con $200,000. Inclusive establecimientos de jardines botánicos y farmacias de plantas medicinales. Todo lo que tenga que ver con capacitación, investigación, acompañamiento técnico, asistencia, promoción y difusión de la medicina tradicional puede ser sujeto a un proyecto beneficiado hasta $200,000. Y básicamente cerramos con el tema de promotorías comunitarias. Y son a todos aquellos consultores que se encuentran en una región del país, dentro de nuestros 58 pueblos indígenas, podemos desarrollar nuestros servicios de promotoría comunitaria y pueden entrar dentro de estos programas, que son derechos indígenas, mujeres indígenas, cultura, medicina tradicional, fomento a la economía indígena, medio ambiente. Y básicamente aquí hay un apoyo
un apoyo, más bien un pago mensual de 8,000 pesos y también hay un extra de 2,000 pesos para todo lo que tenga que ver con viáticos, ¿no? Y este periodo de contratación dura 11 meses. Lo interesante aquí de las promotorías es que el perfil no necesariamente tiene que ser productivo. El perfil es muy amplio para todos aquellos que quieren hacer promotoría comunitaria. Puede ser un ingeniero agrónomo, un ingeniero forestal, un contador, psicólogo, biólogo. Es lo padre, ya que las comunidades y pueblos indígenas requieren promotorías integrales, consultorías con una visión de desarrollo integral y no enfocado a algo nada más. Por último, ya para ir entrando en materia, muchos podrán preguntarse, ahora, ¿cómo integro un expediente técnico? Ya escuché las opciones que hay para poder generar un proyecto y esta es la parte que yo hoy les quiero compartir, ¿sí? Hay veces que nosotros generamos todo el expediente y de repente nos damos cuenta que nuestra comunidad no es sujeta de apoyo y todo se viene abajo. Entonces, lo primero que debemos de hacer es tomar en cuenta y tener bien integrados nuestros documentos personales, que es INE, CURP, comprobante de domicilio, título de propiedad del terreno, algún contrato de comodato o arrendamiento de donde voy a ejecutar mi proyecto. Esto tiene que ver no solamente con el beneficiario, sino también con todos los integrantes del proyecto. Y si eres persona moral, pues tienes que integrar tu acta constitutiva, tu RFC, tu 32D, todos los documentos que se enlistan en los anexos de cada regla de operación. Aquí lo importante del aspecto cultural que entramos como pueblos indígenas es asertivo. En algunos lados te da el crédito, pero este programa está única y exclusivamente a una cobertura de pueblos indígenas. La otra, todos los documentos que tienen que ver con mi unidad de producción, algún certificado de un hato libre de brucelosis, tuberculosis, también puede ser mi UPP, una certificación, todo lo que yo pueda dar mayor soporte al proyecto. Y todo esto tiene que integrarse en un proyecto ejecutivo, en un expediente técnico. Aquí entran el anexo de las reglas de operación. Aquí me voy a permitir enviarles a todos aquellos que se registraron mediante correo. Vamos a hacerles llegar todos los requisitos que se requieren para este proyecto ejecutivo. Porque dependiendo del proyecto al cual tú quieres someter el apoyo, así son los requisitos, ¿no? Para un proyecto básico de 30,000 pesos, los requisitos para integrar el expediente técnico no son tan estrictos, pero aquellos que son superiores a $500,000 de pesos o 1,5 millones, pues ya son sujetos inclusive a una corrida financiera, a un plan de negocios. Todo esto tiene que ver con el expediente técnico. Aquí lo importante es partir de los documentos personales. La INE, CUR, comprobante de domicilio, el formato de la propiedad y de ahí evaluar si mi idea de proyecto es viable, si entra, si va con los objetivos del programa. Ahora, puede ir con los objetivos del programa a nivel nacional, pero puede no compartir los objetivos de la parte regional, ¿sí? Existen centros coordinadores en diferentes regiones del país. Por ejemplo, en algunos lugares hace 3 años, las panaderías definitivamente ya no eran sujetas a apoyo, aunque mucha gente seguía solicitando panaderías. ¿Por qué? Porque años anteriores todos los proyectos ejecutivos eran enfocados a panaderías, ¿no? Entonces, mi proyecto tiene que evaluarse y es donde entra la parte del técnico, donde entra la experiencia del consultor de decir, esta es la vía, este es el camino para que tu proyecto tenga mayor posibilidad de ser sujeta de apoyo. La siguiente, por favor. Bueno, les comparto que toda la información que el día de hoy les estoy vertiendo
puede ser reforzada directamente en el sitio web www.impi.gov.mx. Esta es información gratuita, totalmente gratuita. Y como les repito a todos aquellos que nos dejen un comentario, un mensaje, su correo, les haremos llegar no solamente la presentación, también las reglas de operación y un manual de cómo gestionar un proyecto. También les vamos a hacer llegar el link donde viene el catálogo de comunidades que son sujetas a apoyo. Porque puedo estar dentro de una región, dentro de una región indígena cercana, pero puede que mi comunidad no entre o que mi municipio no entre. Ahora, quiero platicarles de nuestra experiencia ante el INPI, proyectos exitosos. Como les mencioné anteriormente, tienen que ver con el tema de infraestructura social. Si tú eres gestor, si eres consultor, eres despacho, eres presidente municipal, diputado, esta es una opción para hacer gestión ante esta dependencia. Acercar la demanda, que es el beneficiario, con la oferta, que es la convocatoria y es el instituto. Aquí les muestro una imagen de proyectos de baños ecológicos que ejecutamos en el estado de Oaxaca. Si se dan cuenta, son familias que se encuentran ubicados en laderas. Yo soy originario de un pueblo indígena, soy chatino, de Santo Reyes Nopala, y en la comunidad pues te encuentras con que las viviendas no tienen techo, no tienen un techo digno, un piso, paredes, un sanitario. Entonces, este proyecto de infraestructura social viene a ejercer un efecto positivo en el bienestar de las familias. Aquí les muestro la foto de la gente trabajando, generas empleos. Entonces, cumple muchos beneficios, cumple muchos objetivos, muchos efectos positivos. La gente ya aquí recibiendo sus materiales, también con su baño finalizado, ya para utilizar, ¿no? En la siguiente presentación, en la siguiente portada, les muestro un proyecto exitoso, que son proyectos agroindustriales. Este es un beneficiario, un amigo, que se encuentra en el estado de Oaxaca también, en el cual estuvimos por 3 años consecutivos tocando puertas para poder lograr concretar un proyecto productivo. La intentamos por una vía, no se nos dio, la intentamos por otra, no se nos dio y dijimos, la tercera es la vencida. Y aquí bajamos un beneficio seco de café. Por ejemplo, aquí ven la tostadora, ven la parcela, eres un productor que además de producir café, produce también otros cultivos, pero otros productos, pero lo fuerte es el café. Y es un proyecto familiar que hoy está creciendo y que hoy lo están comercializando en diferentes comunidades y pueblos de Oaxaca, pero también en otros estados de la República. Y este es un proyecto agroindustrial. Pero también hay proyectos pecuarios. Aquí les muestro unas imágenes, por ejemplo, de entregas de proyectos que tienen que ver con ovinos, caprinos, cerdos y aves de postura. Entonces, esto nos da pie a poder gestionar bajo las alternativas condiciones que nosotros tengamos. Hablando de proyectos agrícolas, podemos hablar de cultivos a cielo abierto, pero también de agricultura protegida. Aquí les muestro algunas imágenes de algunos invernaderos, algunos macrotúneles, en donde, en este caso, 2 de estos proyectos fueron gestionados ante el INPI y básicamente, pues se vierte de toda la infraestructura. El macrotúnel, en la parte izquierda, donde dice instalación de macrotúneles, ahí al beneficiario se le apoyó con toda la parte de la infraestructura, equipo, mochila de aspersión, plantas, insumos, pero también hay que poner atención. A nosotros, como beneficiarios, o a la parte que le toca recibir este proyecto, no siempre los presupuestos son destinados de manera óptima o presupuestados de manera correcta. Por eso es importante que el técnico sea capacitado y plantee una muy buena propuesta económica. A veces no tiene que ver con el presupuesto, a veces también tiene que ver con las condiciones en las cuales yo quiero hacer mi proyecto. Por ejemplo, en esta imagen, si nos damos cuenta, estamos en una ladera
en la cual el beneficiario dijo, es que yo quiero mi macrotúnel aquí, considero buena opción, no importa que yo le tenga que pagar a una máquina, que le tenga que invertir, porque está enfrente de mi casa y puedo trabajar de manera óptima, puedo vigilar, puedo atender de tiempo completo mi proyecto. Entonces, metió la retro y fue la parte que el beneficiario aportó, ¿no? En las demás imágenes, pues vemos condiciones más favorables para ejecutar un proyecto. En la siguiente diapositiva, les muestro un proyecto exitoso que tiene que ver con, creo que atrás no lo mencioné, que es la parte de mitigación y compensación al cambio climático. Ahí podemos gestionar también viveros comunitarios, viveros forestales o viveros para árboles frutales. Regularmente, en las imágenes que ustedes logran ver, logramos gestionar y ejecutar un proyecto para producir árboles maderables y hacer reforestación en ecosistemas degradados. Y en otra parte, nos tocó colaborar y participar en un vivero dentro del programa de mitigación y compensación al cambio climático, en donde se apoyó con la infraestructura, con los insumos, semilla y toda la parte de seguimiento para producir cultivos, para desarrollar el cultivo del café. ¿Por qué? Pues básicamente porque el café tiene una importancia ambiental, salvaguarda riqueza y diversidad de flora y fauna. El café se da en sombra, por lo tanto, fomentar el cultivo del café, pues es también fomentar la conservación y mitigación a los efectos del cambio climático. Por último, quiero mostrarles esta imagen. Son imágenes compartidas de los recorridos que hago en las diversas comunidades en donde trabajamos. Esta es en la Sierra Norte de Puebla. Miren qué hermoso clima, pero miren también cómo es la gente trabajadora, en el sentido que tenemos del lado izquierdo una parcela, a la gente trabajando bajo las condiciones climáticas, pero también del otro lado vemos todo el trabajo que tiene que hacer la gente y todas las condiciones en las que tiene que vivir para poder hoy en día pues subsistir, desarrollarse, ¿no? Y aquí yo quisiera compartirles esta parte, esta frase de Mahatma Gandhi, y dice, hay una instancia superior de los tribunales de justicia, que es el tribunal de la conciencia, el cual constituye a los demás tribunales. Esto queda reflexión para todos aquellos que trabajamos en este sector tan noble, en este sector tan vulnerable y tan necesitado, que todas las acciones que nosotros llevemos a cabo tienen siempre que ser en beneficio de la parte social, en la parte de los beneficiarios. Estamos casi terminando. Los invito a que si tienen alguna pregunta, pueden dejármela en los comentarios. Quiero darles una buena noticia. Miren, yo llevo ya 7 años trabajando en la gestión de proyectos productivos, sociales, ambientales, en todas las dependencias gubernamentales. Y hoy estoy seguro quedaron inclusive más dudas de las que hoy venían a saldar. Les tengo una buena noticia. A partir de este año, logramos crear dentro de nuestro sitio web un cuestionario, el cual me permite a mí evaluar de forma rápida las condiciones de tu proyecto. Es decir, si tú escuchaste hoy la plática o escuchas más adelante esta plática y quieres gestionar un proyecto productivo, esta es la vía. Yo puedo apoyarte de una manera muy práctica. Métete a nuestra página web, contesta este cuestionario y aquí yo puedo evaluar todas las condiciones de tu proyecto, las condiciones sociales, económicas, y es una solicitud de proyecto, pero no está sometida a ninguna dependencia. Es prácticamente la evaluación que yo hago de lo que tienes, cómo lo tienes y cómo lo podemos desarrollar, pero sobre todo por qué vía ir. Por ejemplo, les platico una experiencia de un amigo, ¿no? Él quería ser beneficiado con plantas para poder producir café. Lo que hicimos fue gestionarle en primera instancia
un beneficio de café, una morteadora, tostadora, después le gestionamos un molino y todo lo necesario para todo el beneficio húmedo, unas tolvas para almacenar el café de especialidad, el café de selección, y un tercer apoyo fue gestionarle una cafetería. Entonces, logramos concretar los tres apoyos. Entonces, si nosotros tenemos la perspectiva del proyecto, las condiciones de los programas, lo que nos puede ofrecer, este cuestionario precisamente nos ayuda y me ayuda a poder generar una propuesta más sólida y con mayores probabilidades a poder ser aprobadas. Por último, les quiero agradecer el espacio y el tiempo destinado. Considero muy valiosa tu participación. Considero muy valiosa el que puedas seguirnos en nuestras redes sociales de la empresa, de Grupo Inders, de Academia, pero también estoy creando mi página personal en la cual podamos compartir toda esta información. Hoy en día, toda la parte de las redes sociales, el marketing, pues ya está sobresaturado y en ocasiones pues ya no encontramos ni localizamos la información, ¿no? Entonces estamos tratando de dividir y clasificar toda esta información. Entonces yo te hago la invitación a que puedas compartir este pequeño streaming y que también puedas contactarme en mis redes sociales y poder dar un seguimiento personal. Con esta parte yo concluyo mi presentación. No sé si existe alguna duda, alguna pregunta. Me gustaría que vayamos interactuando. Hay preguntas. Hay quien pregunta cuándo son las fechas límites para poder participar. Bueno, en su momento, en cuanto, estas son las reglas de operación, en su momento, en cuanto estén las convocatorias, es un tiempo definido y un tiempo limitado. En cuanto tengamos listas las convocatorias, se las haremos llegar para que ustedes puedan preparar ya todo su expediente. Es decir, a partir de hoy, cuenta regresiva. Es decir, ya hay que preparar nuestro expediente para cuando las convocatorias salgan, tengamos el expediente, lo ingresemos a ventanillas. Toda esta información la estaremos compartiendo en cuanto la tengamos, en cuanto esté por parte de la institución ya oficial. También quieren saber cuánto dura el proceso para saber si un proyecto es aprobado. Esto tiene que ver mucho con toda la parte administrativa y de evaluación de la dependencia. Regularmente puede llevarse de 1 a máximo 4 meses. En este caso, el INPI da atención rápida, considero de 2 a 3 meses es un tiempo máximo. Entonces, existe también por parte de ellos una lista oficial de resultados, de folios aprobados. También preguntan si las convocatorias abren este año o para el 2022. Todas estas convocatorias son precisamente para este año y todos los recursos tienen que ser destinados en este 2021. Entonces, tenemos que tener mucha atención ya en estas convocatorias. Y para el caso de invernaderos, preguntan si piden concesión de agua. Miren, la ventaja de pueblos indígenas es que sabemos que las condiciones normativas pues no lo son, ¿no? Si vamos a la SADER, si vamos a la Conagua, te piden un título de propiedad y regularmente en estas comunidades no tenemos un título de propiedad. Afortunadamente no te piden una concesión de agua. Entonces tu proyecto de invernadero puede solicitarse de manera oportuna. Por los comentarios, agradeciendo la información y felicitando por su labor. Pues muchas gracias a todos. Espero que esta información les haya servido, que sea de utilidad y no olviden contactarnos a través de redes sociales, Facebook y todos aquellos que quieran gestionar un proyecto productivo. Recuerden que Grupo Inders brinda precisamente esto, soluciones integrales. Promovemos el desarrollo rural bajo un enfoque sustentable, pero sobre todo tratamos y buscamos de llevar estas acciones y estos beneficios a gente que realmente lo necesite y grupos de trabajo y personas que hagan crecer estos proyectos de proyectos a agroempresas. Que tengan excelente tarde, un gusto estar con todos ustedes.